Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe tan activo nos une hoy, sábado 25 de marzo 2023. Señores, vayan tomando nota, hablaremos del espectáculo. Cecilia García, como todos los años, nos va a sorprender en el Teatro Nacional el 14 de abril con La Cenicienta. Comentaremos. Y óigame, tomemos en cuenta dos problemas ecológicos: el agua y los bosques. Hablaremos también de esta problemática que nos separa. Pero este país está cada vez más integrado, Gustavo, al continente, porque si somos isla y somos Caribe, somos también América Latina y somos Iberoamérica. Por eso es que vamos a comentar lo interesante de la cumbre iberoamericana, la 28 cumbre iberoamericana, que arrancó ya en nuestro país y que le da una dimensión internacional de integración en un mundo global a República Dominicana. Pero estamos también sumamente satisfechos de recordarles 28 de marzo, Teatro Nacional, en el marco de los eventos de la francofonía. ¿Quién va a tocar en el Teatro Nacional? Nada más ni nadie menos que uno de los mayores músicos pianistas franceses, Sofiane Pamart. Vayan a comprar sus boletas, ya está casi todo, absolutamente todo agotado. Y claro, queridos amigos, como siempre, y amigas, claro, como siempre, nuestra invitada será Ángela Hernández, poeta, dramaturga, novelista, una mujer excepcional, una mujer democrática, una mujer de paz. Ella estará con nosotros en nuestra entrevista central. Con ustedes, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, la radio de la proximidad, ustedes lo saben. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Queridos amigos, llegaron al país, llegaron jefes de Estado de 22 países en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno. Extraordinario entender y saber que tenemos un país con un ministerio de Asuntos Exteriores, con una dinámica extraordinaria en la persona del canciller Roberto Álvarez y de todo su equipo, que le dan fuerza organizativa, política y diplomática a esta 28 cumbre iberoamericana. Es un lujo donde se van a destacar, y ya se están destacando en reuniones fundamentales, las problemáticas ecológicas de Iberoamérica, las problemáticas educativas, los problemas del cambio climático y, claro, el hambre, queridos amigos, y la educación, que está azotando por completo, está azotando toda nuestra sociedad iberoamericana. Entonces es importante saber que esta convocatoria le da al país un rango conductor dentro del futuro de América Latina. Llegó el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y este presidente llegó con toda su comitiva y ha sido recibido por nuestro canciller Roberto Álvarez y por Miguel Prestol, quien es el embajador de República Dominicana, ¿verdad?, en Portugal. Y habrá, obviamente, y hay una gran celebración de recibimiento para todos los jefes de Estado. Debemos, entonces, entender que el Estado dominicano
está al frente de este evento, debido a que es en este país el jefe de Estado, es increíble, quien es responsable de la política exterior. Les iremos informando de las reuniones fundamentales. Con ustedes, Delia Blanco. Entonces, queridos amigos, estamos en el mundo. Estamos con esta celebración internacional de la Cumbre Iberoamericana. Y yo quiero desde aquí, desde Radio Funglode, que saludemos a todos los invitados con una de las voces más significativas de la diversidad, de la alteridad, de la diversidad, de la alteridad y de la convivencia. Nuestra Xiomara Fortuna, quien ayer recibió el Premio Soberano en Música Alternativa. Gustavo, tírame, La calle es la calle. De Quisqueya al mundo. Queridos amigos, de Quisqueya al mundo. De Quisqueya al mundo lo vamos a dedicar hoy a los premios soberanos. ¿Por qué razón, Gustavo? Porque fíjese bien, eso arrancó con premios nacionales, con distinciones nacionales, pero se ha abierto a convocatorias internacionales de artistas que vienen de toda América Latina, de América Central, de Estados Unidos, y que en ese día tan excepcional, que es soberano, y vale que yo lo recuerde a nuestros oyentes, que es soberano por nuestra gran soberana, la Damirón, Casandra Damirón, nuestra gran soberana. Y fue por ese reconocimiento a ella que la estatua tiene esa forma de mujer, y entonces nos ha dejado ese esbozo, esa figura. Importante señalar, queridos amigos oyentes, que este año el soberano ha tenido la responsabilidad de tener que asumir 2 premios, Gustavo, el del 21 que no se pudo dar por pandemia y el del 22. Pero yo quiero aquí abrazar algunos aspectos que me parecen demasiado importantes. Esa alfombra roja distingue a cada uno de los artistas que van entrando. Cada uno va con su especificidad y con su naturalidad. Ahí aparecen diseños de lo que corre por la moda, lo más reciente. Este año se distinguió mucho el color rojo, ¿verdad? El negro y el blanco. Y muchas figuras se han destacado, como es la tan señalada artista, ¿verdad? Gaby de Sangles, que se ha distinguido con un diseño de Luis Domínguez, con el tema realizado, La Sirena de Cristal. Y ella tuvo, ¿verdad?, su efecto espectacular en ese evento. Y después vienen otros personajes que se dan el gusto dentro de la moda, Gustavo, y tengo que decir eso, que confunden diseño con línea. Tú puedes diseñar el traje, el vestido más extraordinario, pero si dentro de ese diseño no hay algo fundamental que se llama línea, cuerpo, entonces lo que tú pareces es un performance y no una gente vestida. Y debo decir que han habido muchos desaciertos elegantes. Y yo creo, y lo digo a boca abierta, que los artistas dominicanos deben entender que ese día tienen que dar como un esplendor de la elegancia, de la presencia,
frente al público, a todas las cámaras nacionales. Yo estoy de acuerdo con los premios que se han dado. Todos los premios han tenido ley y voto. Y lo que yo quisiera destacar más es el glamour. Que por querer tener un exceso de glamour, se la inventan, Gustavo, de querer darle guiños al aspecto hollywoodiense o a la moda de Miami, y entonces rompen completamente, rompen con eso que se llama equilibrio en la función mediática de ser un artista de carne y hueso. Con ustedes, Delia Blanco. ¿Y tú sabes qué? Vamos a poner una pieza bien sensual que dice: me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. A mí me hubiese gustado poder decir que me gustó todo del Soberano, pero que los artistas busquen que lo que ellos llevan puesto se pega a esta canción. De par en par. Y pues sí, queridos amigos, aquí, de par en par, Gustavo. Mira, yo creo profundamente en el uso y la costumbre popular. Y ayer me di cuenta que podemos pensar el tema de los colmados en República Dominicana como un elemento de cultura popular. Colmado, mira el arte de la palabra y el sentido de las palabras. Viene del verbo colmar, llenar. Y efectivamente, esas tiendas que en España se dirían ultramarinos, en Estados Unidos se dirían bodegas, en México se dirían cantinas, ¿verdad? En el sector francés se dice tienda de especias. ¿Ok? Bien. Pues estos colmados dominicanos tuvieron la función hace 40, 50 años de poder distribuir al pobre la justa cantidad de lo que él puede comprar. Gustavo, se iba al colmado y se decía: dame 5 pesos de pasta de tomate, dame 10 pesos de azúcar, dame 10 pesos de sal. Y respondía a ese pobre que no podía ir al mercado, a la parte alta o al almacén, y mucho menos al supermercado. Desde la perspectiva antropológica, el colmado ha ido evolucionando como un centro de compra inmediata cuando se te olvida algo en la casa o se te olvida algo del supermercado. Y entonces tú vas a comprar el litro de leche que te falta. Pero el litro que tú pagas entre 60 y 80 pesos, ya te lo están vendiendo entre 100 y 120. La gente se resiste, pero dice: bueno, me ahorro la gasolina y no voy a ir por 2 cosas al supermercado. Eso es el rejuego y el juego. Con el tiempo, ese sentido del servicio del colmado se ha ido abriendo, se ha ido socializando lúdicamente y se ha convertido en un lugar de socialización a través del juego. Dominó, otros juegan a damas, menos, y otros mucho menos, pero sí ajedrez. Pero se ha convertido también, por la atracción que tiene del sector popular, en juego, porque ahí se pega una banca casi siempre.
Pero la socialización se ha convertido en animación lúdica. Lamentablemente, la música. Y el trago, las mesitas, la bebedera y lo que era colmado con un sentido ciudadano de servicio de consumo, se convierte, por extensión también lingüística, con el superlativo don, colmadón. Y ya hoy con eso de colmadón, lo que tenemos es un centro de atracción, de consumo colectivo, de ocio, música, juego, barullo, enamoramiento y tantas veces violencia. Gustavo, ¿tú sabes lo que te voy a decir? Lo digo a cielo abierto. Eviten ese concepto del colmado en colmadón. Manténganse con un concepto colmado, con ese arte de servicio, con esa selección de música, porque hay muchos colmados, mi querido Gustavo, que son auténticos lugares de socialización. Yo tengo 2 en la calle Santiago, donde van artistas, donde van intelectuales, donde nos sentamos, donde conversamos. Cool, cool, cool. Entonces, quitemos el don y mantengámonos en el colmado. Con ustedes, Delia Blanco, mira, y tírame a mí una de esas músicas justamente que se pueden escuchar en las belloneras de ciertos colmados. Tírame ahí una pieza, por ejemplo, un bolero, el que tú quieras, Gustavo. Ventana abierta. Hola, hola, queridos amigos oyentes. Como bien les hemos dicho al iniciar nuestro programa, tenemos hoy por invitada a Ángela Hernández. Hola, Ángela. Hola, Delia. Placer estar aquí contigo. Muy amable. Pues sí, Ángela Hernández es de las artistas de la palabra, porque para mí un escritor o una escritora es una artista de la palabra, porque el imaginario está ahí. Exacto. Entonces es de las escritoras cuya resonancia me viene desde mis primeros pasos por este país. Y con los años hasta fui profesora de sus hijos. Entonces, Ángela, quiero que nuestros oyentes te conozcan. Tú eres oriunda de las alturas de Jarabacoa. Así es, Buenavista. De Buenavista. Entonces, háblanos si infancia pasaste en esa zona, ¿cuándo llegaste a la capital? De manera continua viví hasta los 6 años. Nos mudamos a Santo Domingo. Sí. Duramos 1 año aquí. Volvimos al campo, no pudimos aguantar, no pudimos sostenernos aquí, ¿no? La familia, mi madre con nosotros. Volvimos a Buenavista. Y después de eso, mi hermana mayor vivía aquí, yo vine varias veces, por meses. Cuando tenía 10 años, 10, 11 años, a San Isidro, a la zona de la base aérea. Sí, ¿por qué? ¿Por qué zona de la base aérea? Porque mi hermana, una de mis hermanas, estaba casada con un militar. Y eso, cuando yo llegué ahí, era la guerra de abril todavía, y estaba esa zona, era el asiento de las fuerzas de ocupación norteamericanas, ¿no? Fue bastante chocante. Ahí duré 1 año. Okay. Volví para Buenavista, después para Jarabacoa, después para... Sí, entonces déjame detenerme porque tú acabas de decir algo que es muy importante para nuestros oyentes. Ángela, tú eres una ciudadana dominicana que siempre te has manifestado con elementos de paz que caracterizan mucho tu personalidad. Pero aparte de eso, has sido siempre y estado siempre una mujer de democracia y de conciencia. Y ahora estás diciendo que las circunstancias de la vida, de aquellos años que vamos a entrar en abril ahora, te llevaron a San Isidro. ¿Y qué edad tenías? 11 años.
Y a los 11 años ya tú eras consciente que el país estaba ocupado. En mi campo, la gente estaba, simpatizaba con la revolución. No sabían bien lo que era. En pero Bellavista. En Buenavista. O sea, yo recuerdo en mi familia simpatizaban con la revolución. Pero en mi casa, nosotros éramos 9 ya. Hijos. Sí, y con mi madre y de mis hermanos, que eso aparece bastante en León, esa situación. Sí. Uno era militar en San Isidro, otro era militar de las tropas que estuvieron con Camaño. Una de mis hermanas estaba casada con un militar y a mi hermana, a la que yo me les sigo, era monja, pero de una congregación que estaba muy inclinada hacia la gente del Cefa. O sea, que allá simpatizábamos con la revolución, pero realmente estábamos tan divididos, tan fragmentados Geográficamente. sí, y emocionalmente, como lo estaba bien. El país. Claro, entonces ya tú a los 11 años tenías conciencia, ¿verdad? Y captabas el ambiente. Claro, claro, claro. O sea, llegar a San Isidro, ese es el momento también que yo digo que ahí fue que descubrí la poesía. Óigame esto, qué interesante, porque yo digo siempre que un intelectual o que un artista o que un escritor es una caja de Pandora. Estamos a una semana de abril y mire cómo, por la gracia del encuentro, Ángela nos da ese testimonio. Entonces, dinos a ver, Ángela. Digo que por contraste descubrí la poesía, porque yo venía, ¿verdad?, del campo, campo fresco, agradable, sí. La montaña, los ríos. Entonces, caigo a hacer el 5º curso en San Isidro, con los militares norteamericanos, los marines ahí, los soldados de la Fuerza Aérea, y ese ambiente realmente chocante y fuerte. Los militares norteamericanos tenían su estrategia para ganarse la gente. Al colegio donde yo entré, llegaban, ¿sabes qué recuerdo? Una cantidad de alimentos. Llegaban unos bidones de huevos sancochados que eran como un poco ennegrecidos porque lo conservaban no sé cómo, ¿no? Llegaban unos panes de leche, unas latas de queso amarillo. De queso amarillo. Unas carnes enlatadas. Eso llegó. Las albóndigas. Exacto. El carnet beef. Y recuerdo también las tiendas de campaña de los enfermeros de las fuerzas de ocupación. Entonces, recuerdo a los marines enamorando a las muchachas. Sí. Recuerdo verlos jugando con los militares dominicanos, marines jóvenes, porque eran gente jóvenes. Sí. Uno tocando una guitarra, jugando billar. Y recuerdo que yo me asombré mucho porque me hacía mucha gracia y me decían señorita. Y yo era una niña muy poco desarrollada físicamente. Tenía un cuerpo una canija como de 8 años. Sí. Y me tocaban la barbilla y siempre me decían señorita, qué bonita, qué sé yo. No, o sea, como piropos de... Sí. Entonces todo ese ambiente, en todo ese ambiente tan extraño y tan convulso, había un libro en casa de mi hermana que era la Biblia. Y yo empecé a descubrir la lectura, a descubrir la poesía, a descubrir la aventura del pensar y del imaginar, leyendo todos los libros de la Biblia a esa edad. Sí, qué bueno. Miren qué testimonio tan extraordinario para la juventud. Sí, que conciencia y espiritualidad, conocimiento y lectura, el libro, no importa que sea sacro, no importa que sea cívico, el libro da conocimiento, da despertar. Entonces, cuando ya, Ángela, yo creo que eras muy cercana de los movimientos de Juan Bosch, ¿no? Bueno, de los centros culturales. Más tarde, cuando llegué a Santo Domingo, ya para quedarme hasta ahora, a los 17 años. Sí. Acababa de morir mi madre, yo entraba a la universidad. Hablas mucho de la madre y no del padre. ¿Por qué?
Porque mi padre murió, yo tenía 2 años y medio, nunca he podido recordar su rostro, pero lo recuerdo en las emociones, En las emociones. en los afectos, hay una memoria afectiva, yo Soy digo. 7 hijos. 9, 9. sí. Pero ese Jarabacoa es increíble. Había una progenitura increíble en ese Jarabacoa. Cuando mi padre murió, mi madre tenía 32 años y 8 hijos. Y 8 El hijos. noveno nació después en un intento de otra relación. 8 hijos. Y de los más pequeños yo tenía 2 años y medio y la que me seguía tenía 5 meses Sí. y la más grande que yo tenía Sí, 6 qué años. fenómeno. Desde la perspectiva antropológica, Ángela. Mira, qué fenómeno eso de las familias. Como en las zonas de montaña en Jarabacoa. Las familias eran mínimo de 6 a 12 hijos. Siempre en esa época. La familia de mi padre creo que eran unos 12 y la de mi madre también era un grupo. Tú sabes, Buenavista sí, era sí. en ese campo casi Sí. toda la gente eran familia mía. Mira, Ángela, tú sabes que hay un cuento muy gracioso en Francia, que en regiones donde habían muy apartadas de la posguerra, donde con la reconstrucción le decían, me acuerdo yo de niña escuchar un reportaje y le dicen a un señor del noroeste de Francia, oye, ¿cómo usted pudo en la posguerra tener tantos hijos? ¿Cómo? Que yo no tenía televisión. Entonces, como que era un entretenimiento tener a los hijos. Claro, ¿Qué cosa? los hijos Entonces, alegraban la casa. ¿cómo arranca la Ángela Hernández conscientemente democrática y que toma postura? El movimiento renovador que quedó de la Guerra de Abril y que se implantó en la UAS, a esa universidad a la que yo llego, esa universidad donde está el fuero universitario, la libertad de cátedra, los profesoras y profesores progresistas, los movimientos estudiantiles, es el refugio también de la izquierda, de todos Sí. los grupos. ¿Pero tú estuviste Y en la ahí- izquierda en algún movimiento de la izquierda? ¿En cuál de ellos? Claro. Yo llegué a ser una de las dirigentes más activas del movimiento estudiantil en mi época. Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios, UNER. Ay, UNER. sí, UNER. Yo pues en ese tiempo pues era una de las líderes del movimiento estudiantil y es un periodo donde los estudiantes realmente fuimos la vanguardia de la lucha democrática. Claro o sea, que sí. Balaguer le temía más a las reacciones del movimiento estudiantil que a ninguna otra, yo Sí. creo. Porque es que, bueno, tú sabes cómo somos los jóvenes. Nosotros estábamos como esos movimientos de los años 60, ¿verdad? Claro. En Europa, en Estados Unidos, pero que aquí tenía la característica de toda el retraso que teníamos en cuanto a democracia, Del ¿no? post-Trujillato. El post-Trujillato, el que deseo de que libertad. nunca terminó. Y que todavía estaba con gran fuerza. Sí. Y que Esos- todavía está, todavía. Oh, no. Y en ese tiempo las Fuerzas Armadas Sí. eran todavía las fuerzas de Trujillo. Balaguer era una continuidad en otro contexto de la ideología autoritaria, tiránica, dictatorial, antiparticipativa, ¿no? Sí. Entonces yo entro y de pronto empiezo a leer libros de filosofía, de economía política, a pesar de que yo siempre vivía enamorada de los libros de literatura, Sí. pero empiezo, bueno, tengo que entender lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Vietnam, lo que está pasando Claro. en Chile, y era de verdad un movimiento que ese movimiento estudiantil de esa época, era que no le teníamos miedo a a las fuerzas que podían aplastarnos. Que de No verdad teníamos podían miedo, aplastarnos. no señor. Los años de las posguerras en Europa, los años aquí del post-trujillismo y todo eso, forjaron generaciones fuertes y valientes. Queridos amigos, esta pequeña introducción aquí en esta ventana abierta nos da el eco de esta ciudadana, de lo que ella fue ciudadana, consciente y valiente, antes de que pasemos a su literatura. Con ustedes Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, la radio de la proximidad. Gustavo, vamos a ponerle a Ángela Hernández un tema de Xiomara Fortuna, que se ganó el Soberano en música alternativa. Tírale ahí
Tírale ahí, por ejemplo, hay un tema de ella que se llama Mama África, del disco Balbuceo. A ver si lo encuentras. A rienda suelta. Rienda suelta, soltemos las riendas aquí con Ángela Hernández, poeta y novelista. Ángela, entonces llegas a la literatura. Yo no sé, ¿tú estuviste alguna vez en Viena en el 95? En la cumbre Del derecho de las personas, de los derechos humanos. Y tú estabas ahí. Y yo estaba allí, Oh, claro. que estaba la Dagobert, la Menchú, y estaba el Dalai Lama. Eso fue una cosa increíble. Yo entrevisté a Rigoberta Menchú en esa época. Mira, las imágenes. El jardín con el Dalai Lama, ¿no? Sí, ¿Te sí, recuerdas? Sí, sí. Jardín de UNICEF. Oye, pero Gustavo, ¿tú te imaginas en ese congreso en la isla del Danubio en Viena? ¿Tú te imaginas pasear por los pasillos enganchados al Dalai Lama y a la Menchú? Eso era una foto espectacular. Sí, totalmente. Ese fue un momento. Yo fui como reportera. Estaba de corresponsal de FEMPRES. Sí. Y entonces, pues, recuerdo. FEMPRES es la agencia de prensa de la ONU. La UNIFEM. No. FEMPRES era una red de comunicación latinoamericana dirigida a la mujer que tenía su sede en Chile. Y tenía reporteras en todos los países. Entonces yo fui a cubrir sobre todo el Tribunal de los Derechos de la Mujer que se desarrolló. Allá, claro que ahí hablaron las esclavas sexuales cuando la Segunda Guerra Mundial en Filipinas, las mujeres, las mutiladas sexualmente de sexo en África. De África, fue algo estremecedor. Y acuérdate que allá cantó Miriam Makeba. Y Xiomara Fortuna. Xiomara Fortuna. Y acuérdate, Ángela, que Miriam Makeba llegaba tarde, no aparecía, y Xiomara tenía que darle la segunda parte. Recuerdo. Y los organizadores dijeron, denle la primera, que entre. Cuando ella entra, yo que estaba organizando ese grupo de Latinoamérica, yo estaba, porque trabajaba en los fondos europeos de África, Caribe y Pacífico, estoy, Gustavo, atrás, ¿verdad? En los camerinos atrás, y viene la Makeba, llega, y dice la Makeba, oh my God, dice, who is singing? ¿Quién es la que está cantando? Y digo yo, es Xiomara Fortuna oh my God, y dice, pero, le dice el coach, pero si usted quiere ahora, no, dijo ella, ella es mi hermana, tiene una voz como mi hermana, que termine la primera parte antes de entrar yo. Oye, se lo merece. Eso es inolvidable. No conocí esa parte, pero sí un hombre que dijo al lado de mí, qué mujer tan hermosa, cuando Xiomara estaba cantando, nunca me olvido. Sí, pues qué mujer tan impresionante. Sí. Pues mira cuántas cosas que nos estamos haciendo vivas. Sí, hay mucho que contar. Porque cuando dicen nos estamos haciendo viejas, yo digo no. Nos estamos haciendo vivas, porque lo estamos contando. Exactamente. Nuestra época es, mientras estemos vivas, es nuestra época. Entonces, Charamicos, tu novela Charamicos, con ese título que es tan perceptor de esa tradición dominicana de la Navidad, el charamico, ese palo seco, esa ramilla seca que se viste para reemplazar el pino. ¿Qué has querido decir dándole el título a tu novela Charamico? Charamicos, metafóricamente, es como una correspondencia con la época que narra, porque el Charamico está ubicado en lo que se llamaron los 12 años de Balaguer. Totalmente. Entonces, todos esos movimientos sociales, movimiento estudiantil, el liderazgo de mujeres en la política, que aunque no se recoge, pero en Charamico es el liderazgo de jóvenes mujeres, que es una suma de muchas que conocí, y
¿Por qué charamico? Porque el charamico en el campo se utiliza para iniciar el fuego. Es la rama seca que permite arde prender. fácilmente. Sí. Y después tú le pones leños gruesos para continuar. Entonces, en esa época... son como astillitas de la sí, madera. Exacto. Una rama cuando está seca, se corta, es un charamico, ¿no? Entonces, es una época donde hubo un ascenso, una efervescencia, un oleaje Los de 70, ideas, 80. los 70, que luego es reprimido. Esa es una época de una represión brutal. Recordemos que estamos en la Guerra Fría, estamos en la Guerra Fría, estamos en los 12 años. Estamos todavía con los remanentes de la dictadura con mucha fuerza. Claro. Entonces surge todo ese oleaje de jóvenes y de personas intrépidas, libertarias, pero pueden llegar solo hasta cierto punto, porque se da lo que se llamó la eliminación selectiva. O sea, la eliminación selectiva fue una estrategia de, en vez de hacer masacres así, ¿verdad? Como la de loco, los más inteligentes, los más brillantes y los más despiertos y los más carismáticos, esos son los que hay que descabezar, ¿no? Entonces, eso fue una estrategia establecida muy consciente y muy planificada. Entonces, por eso, y por otras razones, por razones también internas de ese mismo movimiento, demasiado atravesado por las confrontaciones y por las influencias todo eso está en tu novela, todo eso está en Charamigos. Sí, exacto. La misma izquierda, la dificultad para desarrollar un pensamiento propio, demasiado, por las mismas circunstancias, pero demasiado influenciadas por China, por Unión Soviética, por Albania, por todo. Eso hubo muchas cuestiones internas de sectarismo, de limitaciones de visión, pero yo creo que el factor que aplaca sobre todo es la represión, esa represión que infiltra y que es implacable. Y esa primacía de lo militar sobre los civiles, o sea, el militar disponía de los civiles y metía miedo al civil, al estudiante, al joven, al obrero. El militar metía miedo en esa época, ¿no? Entonces, Ángela, tú como mujer de esos años 70, que no era tan fácil ser mujer en aquellos años, y no era tan fácil ser mujer consciente, y no era tan fácil ser mujer activa. ¿Tú te has podido manejar sin nunca caer en una represión carcelaria? Sí, yo tenía por lema nunca caer presa, porque te confieso que era tan atrevida que yo era dirigente estudiantil y al mismo tiempo yo era maestra del colegio de hijos de militares en San Isidro. Yo tenía que entrar todos los días a San Isidro, entrar con un carné, de manera corriendo el riesgo de que allá, si me descubrían mi vinculación al movimiento estudiantil, por ejemplo, por eso nunca quise aceptar cargos como en la federación, sino a pesar de que era una tontería, porque yo debía estar súper fichada. De hecho, supe que estaba fichada. De hecho, una vez tuve que cambiar varias veces pero ya más adelante, pero hubo un periodo en que yo estaba siendo dirigente estudiantil y dando clases al tercer grado de primaria a los hijos de militares rasos y generales, porque estaban al mismo escuela. Entonces, vamos a la literatura. ¿Cómo una persona, escritora que vivió unos eventos tan agitados, puede manejar ese tema a sabiendas que tiene que evitar caer en testimonio histórico, testimonio cívico, sino construir, estructurar la regla y la trama de una novela? ¿Cómo surgen los personajes? Eso solamente puede lograrse a distancia. O sea, yo no podía haber escrito Charamicos ni en los años 80, ni en los años 90. Yo vine a escribir Charamicos 30, 40 años después de los eventos, que tengo una distancia
suficiente como para no caer en eso, ni en el testimonio, ni en el maniqueísmo de los buenos y los malos, sino en creación de personajes, de un universo que funcione, de personajes que tienen vidas propias, de las complejidades psicológicas de los personajes, de lo que están involucrados, los conflictos, de las dudas, Sí. de todo eso, de los sueños. Es decir, la trama se convierte en drama, en el Exacto. sentido de la acción psicológica y mental de lo que es un actuante político convertido en personaje literario. Exactamente. Por ejemplo, en Charamicos hay un personaje que es Camaño, que es el hombre Claro. brújula. Sin embargo, es una presencia ausente, un personaje ausente a lo largo de la novela. Solamente, y que de hecho leí el capítulo para grabarlo contigo, solamente hay un pequeño capítulo donde llegan los guerrilleros y llega Camaño, donde el hombre brújula habla 2 minutos. Y esa es la única presencia directa en una novela que tiene 600 páginas, donde ese personaje Sí. gravita a lo largo de ese periodo, porque como gravitaba en la atmósfera de ese Sí, tiempo. La mística del escondite, la mística de la Exacto. clandestinidad. La influencia en nosotros, Otros. pero él está ausente, no se sabe dónde está. Se espera, hay una espera. Hay una espera, Entonces una tensión. esa espera es parte de la tensión dramática de toda la, Sí, de toda la la novela. de toda la novela. Sí. ¿Qué significó publicar? ¿Se editó aquí en República Dominicana? Bueno, cuando se publicó Charamico en el 2003, que la publicó Orlando Hinoa en Editora Cole, Sí. De hecho es una novela que yo escribí en muy pocos meses, la primera versión. La segunda versión me llevé 2 o 3 años, todavía estaba a mayor distancia, Sí. todavía pude hacer una depuración y un distanciamiento mucho más efectivo. Pero cuando publicamos Charamicos, yo de verdad creía que me iban a atacar en algún lado. Sí. Pero me di cuenta que al fin de cuentas aquí no leen, o sea, lo que podrían sentirse afectados. No la leyeron. No la leen, pero al principio yo... Oigan esto, personas que están vinculadas a historias, es que hay un problema de lectura, de responsabilidad ciudadana de leer. Pero fíjate lo que tú dices, qué interesante, Ángela, porque a mí esa novela me dio muchas luces. Primero por la percepción, la construcción, y también porque estamos en un país donde no se ha hecho ningún balance ni del Trujillato ni de los 12 años, y que tenemos la responsabilidad, los intelectuales, los educadores, los padres, los abuelos, de orientar y defender una literatura dominicana que es la portadora de los diversos elementos que te permiten pensar la verdad histórica. Porque eso pasa con Charamicos, pero pasa con la novela de Pablo Gómez, Totalmente. Morir en Bruselas. Así es. Y yo que he sido figura presente de esos años entre París y Bruselas, hay una cantidad de elementos que me dieron muchísima reflexión, pero aquí... Muy interesante esa novela que mencionas, o sea, para mí fue ese trabajo de investigación que es enorme. Es el compromiso, la literatura muestra más verdad. Siempre aquí lo defendemos, por eso tenemos a los escritores aquí en este programa que conduzco, mi querida Ángela, porque la literatura es más que literatura. Y si hay un país donde uno se puede dar cuenta lo tanto que es la literatura, es en República Dominicana. Cuando yo llegué a este país no había una verdad histórica, no había una verdad política en ningún lado. Y fueron las obras de Marcio Veloz Mayolo, de Manuel Rueda, las obras de Manuel del Cabral, las obras de ustedes, los poetas de esa generación,
que me dieron el fervor de una verdad tapada por la historia y por la política. Entonces, el ciudadano dominicano tiene una responsabilidad de leer, no solamente por leer, sino por buscar las diferentes facetas de la verdad. Y eso te lo dan los escritores, cosa que no te dan los historiadores, si no estuviéramos en el lío que estamos ahora mismo con la historia. Bien, pero dejémoslo ahí. Entonces, Ángela, después de Charamicos, que yo sé que fue acudida y leída hasta en la tertulia urbana, que fue compartida, tienes ahora tu segunda novela. Preséntanosla. Realmente es... una continuidad. No, antes de Charamicos. De Charamicos te quiero decir sobre eso que tú dices de la verdad. Yo creo que si soy novelista es por las ansias de verdad. Las ansias de verdad y la preocupación por lo que produce la deformación de la historia o el oscurecimiento de la historia. De hecho, Charamico, el epígrafe que entra es una frase de Camus que dice que toda la historia es una lucha, que toda la historia es una lucha hacia la libertad. Sí. Que no hay otra manera de escribirla, que ni el marxismo ni ninguna otra cosa. Es el avance hacia la libertad. Eso es. Voilà, qué bueno, tú sabes que yo soy camusiana siempre yo he sido camusiana, lo soy, lo sigo siendo. Es mi figura existencial. Porque como tú sabes, Camus fue mucho más que teoría filosófica. Totalmente. Fue sensualidad, fue humanidad y humildad. Lo que le faltaba mucho. Y libertad de verdad. Lo que le faltaba mucho a Sartre, aunque fuera tan grande. Me gusta mucho más Camus que Sartre. Pero cuando Camus te tira. Es más cálido. He aquí lo que yo llamo gloria, el derecho de amar sin medida. Este mar, esta sal, de estas aguas mediterráneas que corren por mi piel, me dan todo el orgullo de ser hombre. Qué belleza. En bodas y verano. Sí. Qué hermosura. Nunca jamás Sartre hubiese podido escribir una cosa así. Sartre era un pensamiento más frío. Sí. Como, ya a mi modo de ver hay pensadores más fríos y pensadores más cálidos. Es más la teorización científica en filosofía que la teorización sensorial y empírica a la filosofía. Yo igual Camus, igual que entre Jung y Freud, Jung, voilà. ¿no? Sí, hay un rollo. Hay mundos. Hay mundos distintos ahí. Eso es como los vinos, uno es de Bordeaux y el otro son de Borgoña. Uno puede ser de Rioja y otro es de Valle del Duero. Sí. Pero todos tienen la mejor cata posible. Así pero es. Tú estás mejor con uno que con otro. Sin duda. Lo digo así de sencillo. Muy bien, para que la gente entienda. El valor que tienen, es decir, pero cómo hay una empatía, una cercanía con unos con otro autor. Exactamente. Entonces, vamos al grano con tu última novela. Con la novela. Bueno. Dinos bien el título. La otra novela es Leona o la fiera vida. La fiera vida. Todas mis novelas están ambientadas de los años 60 hasta el 78. Ajá. Y de hecho, una que tengo en proceso también está ambientada en ese tiempo, que me parece un periodo fascinante, el post-trujillismo, ¿no? Claro. Que sigue el post-trujillismo. Es que los posguerra, post-trujillismo, es la respiración, es el aliento, de la sociedad y de los individuos, es la recuperación. Y es la responsabilidad de por dónde tiro ahora. Sí, exacto. Entonces, León está ambientada entre el año 61 y 65, incluyendo el 65, ¿no? Y es una continuidad, como quien dice, de Mudanza de los Sentidos, que es mi primera novela, que es una novela muy breve. Leona se podría decir, ahora le llaman autoficción a eso, pero tiene mucho que ver con la historia que yo quería contar de un mundo que como suele pasar con frecuencia, un mundo que para casi todos ha desaparecido. Pero mirándola y tratándola con recursos narrativos, ¿verdad? Modernos. Algunos lo han calificado posmodernos, surrealistas, no sé, pero es un mundo rural. Sí. El mundo rural. Que trabajas con los flashbacks, con la memoria. Y Santo Domingo y las montañas, o sea, el contraste. Ciudad-campo. Ruralidad, ciudad-campo. Sí, sin verlo de manera binaria, sino viendo, o sea, ahora está muy de moda que si lo urbano,
se desmerita lo rural, pero es que para mí todo ese binarismo, todas esas cosas que se contraponen, no son de mi simpatía. Claro. Yo voy por los vasos comunicantes infinitos que hay entre todos, ¿no? Claro. Entonces, Claro. es una niña la que narra. Sí. Alguien las ha llamado novelas de formación a todas mis novelas, porque Sí. son o niñas o jóvenes, Sí. mujeres. La narradora de Leona es una niña de 10 u 11 años. Sí. La narradora de Charamico, la principal, Sí. es una joven universitaria. Entonces, de Leona, pues de Leona se ha dicho que una crítica, Isabel Brown, dice, este es un retrato de la nación dominicana, con sus olores, su Sí. cultura caribeña, Claro. su ritmo, Ujú. su gastronomía, Ujú. sus tensiones, y así como se ha dicho esto de eso, se ha dicho de Charamisco, por ejemplo, Eliades Acosta, el historiador que conoces, muy reputado, dijo algo de Charamisco que a mí me encantó, que dijo, yo he estudiado mucho la historia dominicana, de hecho he producido una serie de obras ubicada en ese mismo tiempo, y dijo, pero nunca había comprendido los 12 años de Balaguer hasta leer Charamisco. Entonces, con Leona la Fiera Vida es el mundo que fue el mundo de mi madre, el mundo de mi infancia temprana, el mundo de República Dominicana en ese periodo, con toda su complejidad, porque la gente cree que la gente, porque del campo es sencilla o porque Sí. es de los años 60 estaba Esa- aislada. No, eso es claro, mentira. porque hay una especie de despreciación entre los mundos. Sí, Se cree que la urbe es lo más fenomenal. Además, estamos en un país demasiado urbanizado para ser un país tropical. y lo fenomenal es el individuo. Sí. Y entonces, el abandono del campo no es solamente abandonar la tierra y el conuco, es algo que tú abandonas en tu corazón, porque ese respiro que te da el campo para ver tu medio ambiente existencial es algo que tú te privas de eso. Para Esto- mí lo que tú dices, lo que tú dijiste ahora me parece clave, el medio ambiente existencial. Oh, Es lo que trata Claro. Charamisco. Para mí no es un tema de ruralidad, sino de valoración del medio ambiente, Sí. a los que estamos volviendo por otras a vías. los elementos. Exacto. Porque mira, justamente que hablábamos de Camus ahora, Bodas y Verano, de Camus. Es un ensayo al entorno, al litoral mediterráneo, donde a través de las piedras y de las ruinas, la naturaleza se impone. Y es a partir de esa reflexión, de cómo por encima de la ruina se mantiene la naturaleza. Eso ¿Qué es maravilloso. ¿Eso qué significa? Que aquellos que creen que la tierra se va a morir, yo digo, no se va a morir. Encima de una piedra puede crecer un musgo. Así es. Entonces, esa relación rural es una relación a una energía existencial que solo la encuentras ahí. Queridos amigos, hemos estado aquí conversando con Ángela Hernández. Y con ello quiero decir que este programa ha tenido una magia, porque a través de ti hemos podido enfocar dos puntos importantísimos de la sociedad dominicana. La memoria de la historia contemporánea y la desmemoria de la naturaleza. Aquí se olvidan que estamos en un país tropical, Ángela Hernández. Totalmente. Y aquí, entonces después se asombran que una metropolitana europea como yo y otros quizás sepan lo que es esto y se aferren a esto aquí. Y te dicen, Gustavo, te lo dicen así, pero tú teniendo un apartamento en París, tú viviendo en París, ¿y qué tú haces aquí? Ay, búscalo. Y cuando tú encuentres lo que yo encontré de esta tierra, lo vas a entender. Pero si no has encontrado lo que yo he encontrado, no vas a entender por qué yo estoy aquí. Me encanta esa visión, ese análisis que tú haces. Podría ser un punto de partida de un prolongado y fructífero debate. Debate. Esos dos puntos. Esos dos puntos.
fundamental, otra manera de enfocar las cosas. Pues mira, vamos a hacer un día un café filosófico sobre el tema de por qué lo que hay, la inadecuación de muchos dominicanos con la dominicanidad, más sin embargo la opción de muchos que venimos de otros lugares por esto. ¿Por qué? ¿Por qué yo veo lo que tú no ves? ¿Por qué yo amo lo que tú no amas de lo tuyo? Porque yo me niego a desprenderme de lo que es constituyente mío como Caribe, como gente que nació en la montaña, como dominicana, claro como que sí. mujer, como parte de una Así familia es. dominicana. Pues nos despedimos, querida Ángela. Esto ha sido un encuentro fabuloso. Dinos de nuevo los 2 títulos de tus novelas y dónde los pueden encontrar nuestros oyentes. Leona o la Fiera Vida, que ahora ya está en Amazon para Kindle, y también Charamicos está en Amazon para Kindle. Leona o la Fiera Vida va a ser reeditada porque tanto Charamicos, que lo publicó, la última versión la publicó el Archivo General de la Nación, pero están agotadas. Todas mis novelas están agotadas, pero se van a reeditar en los próximos meses. Qué bueno. Bueno, con ustedes aquí Delia Blanco, en Caribe Somos, porque el Caribe nos une, porque nuestro Caribe es este Caribe, el de tierra, el de mar, el Caribe de letras, conocimiento y sobre todo encuentros. Gracias, Ángela. Gracias a ti, ha sido una conversación magnífica. Gracias. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Claro que sí, Francofonía de las Américas, Francofonía des Amériques. Musique, 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 música, música, música. Vive la musique. Ah, pero que ustedes no saben. Quizás que la francofonía es música. Pues sí, la francofonía es música. La fiesta de la música que se creó en Francia en 1981 gracias al ministro de Cultura francés Jacques Lang. Esa fiesta de la música, Gustavo, abrió la música a cielo abierto a nivel universal y llegó a todos los países francófonos. Tienen fiesta de la música en Quebec, tienen fiesta de la música en África, hay fiesta de la música gracias a la Alianza Francesa de Santo Domingo en República Dominicana. Fiesta y fiesta, la francofonía es música. Por eso es, queridos amigos, que tengo que insistir. Los amantes de la música, los amantes del piano, tienen que ir a escuchar a Sofiane Pamart, P-A-M-A-R-T, el músico pianístico francés de todos los ritmos, de lo clásico a la fusión, a lo alternativo, con ustedes el 28 de marzo en el Teatro Nacional. Y si no encuentran los puntos de billetera, llamen a la Alianza Francesa que les van a informar, porque es la Alianza Francesa de Santo Domingo que lo organiza. 532-2844, 532-2844, y entren en el sitio web de la Alianza Francesa, que allí les van a dar toda la programación. Pero mucho cuidado, amigos, la música está también en el Centro Perelló, con el grupo de jazz francés, Suzanne, y también está en Santiago. Ya ustedes saben, música y música, así es la francofonía. No solamente con Edith Piaf, sino también Angélique Kidjo, también Céline Dion, también Charlevoix, también Aznavour, pero también Papa Wemba, pero también Manu Dibango. Todo eso es música francófona con ustedes, Delia Blanco. ¿Y tú sabes qué? Justamente, tírame una pieza de Papa Wemba, W-E-M-B-A, Papa Wemba, originario de Congo. Mira, Gustavo, en los años 80 hubo una gran fusión entre las músicas de África y las músicas del Caribe.
y las músicas africanas conocieron y se volvieron locos con la salsa. Y se volvieron locos con el merengue. Y con los ritmos. Y se fusionaron los ritmos. Y había una canción en el Congo para decirles la importancia de la música en el mundo francófono, que cuando el Congo se independiza en los años 60 y algo, después de la muerte del asesinato de Patricio Lumumba, había una canción que decía l'indépendance cha-cha makuale, l'indépendance cha-cha, que cantaban la independencia a ritmo de cha-cha-cha. ¿Tú me entiendes? Entonces ponme un Papa Wemba, por favor. Mar y tierra, adentro. Porque hoy tenemos que hacer un llamado urgente de protección de nuestros bosques. Queridos amigos, donde tú estés tierra adentro, respeta al bosque, toma en cuenta de la arboleda, toma en cuenta de la naturaleza, porque tienes que saber que la República Dominicana tiene una gran diversidad de bosques, gracias a su ubicación en el Caribe y sobre todo gracias a sus alturas de montaña, ¿verdad?, en un clima tropical. Pero, óyeme bien, Gustavo, ¿cómo maltratan a los bosques? Mira, yo he ido a Perlempito, yo he ido al Bauruco, yo he ido a la Sierra Central, y tú encuentras plásticos, basuras, botellas rotas, árboles destrozados. Y por favor, respeten los bosques húmedos tropicales de República Dominicana, porque ya hoy día también la sequía está entrando. Pero ¿tú sabes por qué, Gustavo? Por el maltrato a los ríos, la violencia a los ríos. ¿Cómo se van a mantener nuestros bosques si estamos arrancando la vida en las camas de nuestros ríos? Si estamos haciendo todo para que el agua desaparezca, entonces, por favor, tomen en cuenta que tenemos una naturaleza tropical extraordinaria. Cuando tú penetras ese Cibao y tú ves en esas alturas, en esas montañas verdes de Quisqueya, y que tú vas entrando ahora, Gustavo, vas tierra adentro, carretera adentro y por todos los lados incendios y quemadera. No quemen basura en la naturaleza, no tumben, denle multas de lo que se pueda a aquellos que siguen practicando el tumba y quema. Protejamos, protejamos nuestros bosques. Y de nada sirve la argumentación que arrancaron bosque, que arrancaron foresta para plantar aguacates. ¿Tú sabes por qué, Gustavo? Porque esos aguacates no se quedan aquí. Esos aguacates se van para afuera. Eso es negocio. Entonces, sí, señores, de manera alarmante, protejan los bosques. Pues nada, hasta la semana próxima. Nos despedimos, señores. Yo no lo puedo creer, Gustavo, de que ya vamos a estar en abril. ¿Y qué es esto, señores? ¿Cómo va esto? ¿Ya estamos en abril? Y recuérdense, 14 de abril la Cenicienta en el Teatro Nacional con Cecilia García, 14 de abril, abril de Camaño, abril de la Constitución, abril de la dignidad nacional. Con ustedes, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, tu radio, y en nuestro programa, señores y señora Caribe Somos, y lo somos todos los sábados de 12 a 1 y todos los lunes de 8 a 9 p.m.